Buenos días. Vamos a desarrollar ahora el segundo tema que forma parte del módulo 1, denominado Elementos básicos para la gestión estratégica. Uno de los aspectos que resulta central para poder desarrollar una gestión estratégica es tener una adecuada caracterización del contexto. Sin embargo, el concepto de contexto a veces es un concepto un poco elusivo, ¿no? Nosotros escuchamos en nuestro hogar cotidiano, con los colegas, y referirnos hacia expresiones como es que el contexto no lo permite o tenemos un contexto diferente. Sin embargo, uno de los desafíos que tenemos cuando hablamos de gestión estratégica en el marco de lo que señalamos en el tema previo, que es el marco de la política pública y la gestión pública, es poder tener una adecuada caracterización de lo que es el contexto, ¿no? Y en ese sentido es importante para nosotros poder tener una descripción de lo que es el contexto y lo más importante, cómo podemos hacer para lo que se denomina mapear el contexto. Porque la adecuada caracterización, el tener un pleno conocimiento de lo que es el contexto, resulta siendo un elemento sustantivo para poder lograr efectivamente materializar los objetivos de política pública que nos podemos haber planteado y también las acciones que forman parte de la gestión pública. Entonces, el tener un conocimiento pleno de contexto es una pieza central. Y cuando hablamos de contexto, lo primero que tenemos que empezar a definir es el concepto de política, ¿ya? La política puede tener varias interpretaciones y de hecho nosotros vamos a utilizar tres distintas aproximaciones a la política que son necesarias para poder tener una claridad sobre este concepto de contexto. La primera es la definición típica o clásica de política, ¿no? Clásica en el sentido puro, ¿no? Política viene del griego polis, ¿no? Y está referida a la discusión de los problemas de la ciudad, que era como las polis era el nombre que tenían las ciudades griegas, ¿no? Entonces, el término política es un término que está asociado a la impresión que nosotros tenemos sobre los problemas que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Todos nosotros tenemos y hacemos política. Todos nosotros hacemos política. Desde el instante en el cual nosotros tenemos una declaración, tenemos una percepción sobre algo que nos rodea, en ese instante estamos haciendo política. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestro punto de vista, estamos socializando nuestra impresión sobre algún aspecto que nos llama la atención de nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, todos hacemos política. Aquella persona que dice que no hace política, en realidad ya está haciendo política. ¿Por qué? Porque está dando una impresión, está dando una declaración sobre un aspecto que le está llamando la atención. El segundo aspecto o la segunda forma de definir lo que corresponde a política ya es un paso adicional, ¿no? Y es cuando hablamos de lo que se denomina la política partidaria, ¿no? La política partidaria ya es un concepto un poquito más complejo y desarrollado. Cuando hablamos de política partidaria es cuando encontramos que hay un conjunto de individuos que consideran que tienen más o menos las mismas ideas, es decir, piensan más o menos lo mismo, los reúnen ideas similares, ¿no? Y sobre esa base estos individuos llegan a la conclusión de que esas son unas ideas interesantes y son ideas que en realidad pueden aplicarse al país de forma tal que pueden hacer que el país pase de una situación a otra situación mejor. Entonces, cuando estos individuos dicen, oye, estas ideas que nosotros tenemos en realidad son ideas interesantes, todos estamos de acuerdo en que estas ideas son las ideas que tenemos que implementar, es cuando ya hablamos de un ideario, hablamos de un conjunto de ideas. Y estas personas que se han integrado, se han congregado, pueden decidir, oye, pero hagamos que todos en el país, todos los ciudadanos, pues nos elijan para que nosotros logremos implementar estas ideas. Bueno, es en ese instante en donde ese conjunto de ciudadanos lo que están pensando, lo que tienen que hacer es convertirse en un partido político. Un partido político tiene que tener básicamente tres características, según lo que plantea la literatura. Aunque en nuestro país existe una ley de partidos políticos, ¿no? Pero la literatura, ¿qué es lo que dice? Un partido político tiene que tener, uno, presencia nacional. El partido tiene que estar en la gran
mayoría de ciudades del país, ¿no? Y sin duda en las principales ciudades. Tiene que tener una representación en estos sitios. Tiene que haber gente que es del partido, ¿no? Segundo, un partido político tiene que tener una estructura, tiene que tener un órgano de gobierno, un comité central, el nombre que corresponda, pero tiene que haber un órgano de gobierno que es donde están los líderes del partido y una estructura digamos, dispersa en el país, que es donde se produce la vida partidaria, que básicamente está asociado a aspectos referidos a la propia organización del partido o a las discusiones que ocurren al interior del partido. Y de hecho, es de donde se desarrollan las actividades cuando el partido decide entrar a la contienda electoral. Y el tercer punto, que pues al final no es el menos importante, es que un partido tiene que tener un ideario. Un partido tiene que tener un conjunto de ideas que son las que integran a todos sus integrantes, ¿no es cierto? Y es la que suscriben todos los integrantes de un partido, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen que tener estos tres elementos. Ojo que estoy diciendo ideario y no ideología. Cuando hablamos de partidos políticos, en realidad el concepto de ideología es un concepto que es importante tenerlo en cuenta. La ideología es un concepto que se desarrolla a partir de la separación entre el Estado y la Iglesia. Eso ocurre en la Edad Media. Cuando el Estado se separa de la Iglesia, ¿esto qué significa? Que los que eran los monarcas, por ejemplo, los reyes, no solamente eran reyes porque tenían el poder económico y además tenían el poder político, sino el rey también era rey porque se pensaba, Dios había decidido que tenía esa capacidad, había sido señalado por Dios para que pueda ser efectivamente rey. Entonces, tenía no solamente un mandato humano, sino también un mandato divino. Evidentemente, con el pasar del tiempo, se produce esta separación y el remanente de esa separación entre el Estado y la Iglesia es lo que le llamamos ideología. En el mundo de las religiones a esto se le llama dogmas, es decir, son verdades que no necesitan demostración, porque simplemente son verdad, ¿no? Por ejemplo, una ideología o un elemento de una ideología. El mercado es la solución a todos los problemas de la sociedad. Entonces, es sobre la base de las reglas de mercado que todos los problemas que tiene una sociedad se van a poder solucionar. Y todo aquello que no es mercado no sirve, porque solo el mercado tiene la solución. El Estado es la solución a todos los problemas que tiene una sociedad. Es decir, el Estado tiene que intervenir para dar solución a todo lo que afecta a los ciudadanos. El mercado no, porque no es una buena solución. Y todo aquello que diga que el mercado lo dice está mal. Esos son conceptos que están en el mundo pueden estar en el mundo de la ideología, donde yo digo, no, solamente las reglas de mercado y nada más, o no, solamente la intervención del Estado y nada más. Entonces mejor es hablar de ideas, porque las ideologías no se pueden discutir, porque son una verdad. En cambio las ideas sí se pueden discutir, porque las ideas están asociadas a la argumentación. Si yo tengo una mejor capacidad para argumentar la idea que estoy proponiendo, eventualmente puedo convencer a los que están al otro lado de la mesa, ¿no es cierto? Entonces, los partidos políticos en realidad deben hablar de ideas, no de ideología, porque ahí se acabó la discusión, ¿no? En ese sentido, un partido político que tiene idea, tiene estructura y tiene presencia nacional, puede eventualmente decidir, miren, ¿saben qué? Nosotros creemos que estas ideas son las que van a permitir sacar al país de la situación que se encuentra, y entonces hagamos que la mayoría de la población nos elija para tomar una responsabilidad de gobierno. Y en los sistemas occidentales democráticos como tenemos en el Perú, eso ocurre a través del sistema electoral. Entonces, es en el sistema electoral donde los distintos partidos políticos con sus distintas ideas se ponen en consideración de los ciudadanos en su conjunto, que tienen una opinión política, pero no militan en un partido político. Y estos ciudadanos van a elegir a través del sistema electoral qué partido, qué grupo político es el que van a querer que tome las decisiones de gobierno, porque van a asumir una responsabilidad de gobierno. Entonces, en esta contienda electoral, la gente va a elecciones en un proceso democrático y sobre la base del que saca más votos es que se produce
la elección del partido político que va a asumir una responsabilidad de gobierno, ¿no? Terminó el proceso electoral y cuando se produce ya el conteo de los votos y se define qué partido político es el que ganó, este partido político lo que va a hacer es asumir el control del gobierno nacional, lo que le llamamos el ejecutivo. Y en ese momento, el partido político que asume una posición en el gobierno se transforma en lo que llamamos en un tomador de decisiones. Es decir, al asumir una posición de gobierno, los representantes o los integrantes del partido político se convierten en gobierno. Y al convertirse en gobierno, tienen acceso a una cosa que es probablemente uno de los elementos más relevantes que tiene el Estado: recursos económicos. Porque cuando un partido político asume una responsabilidad de gobierno, tiene acceso al presupuesto. Y entonces tiene la capacidad para tomar decisiones en el sentido de a dónde dirige el dinero. Y el otro aspecto que también es importante tener en cuenta es que cuando un partido político asume una responsabilidad de gobierno, ya deja de ser responsable solamente de sus militantes o de aquellos que votaron por el partido. Se vuelve responsable de todo el país, de todos los ciudadanos. Y entonces las decisiones que toma ya no son decisiones político-partidarias. Las decisiones se convierten en política pública. Es decir, cada decisión que toma el representante que asume una responsabilidad de gobierno es una decisión de política pública. Recordemos lo que mencionamos en el tema anterior, en la sesión anterior. Es decir, toda decisión que asume un funcionario de gobierno, un servidor público, que ha obtenido esa posición a través del sistema electoral como parte de un partido político, esa decisión es una decisión de política pública, porque afecta a todos los ciudadanos, ¿ya? Entonces, es importante tener estas tres distinciones. Política hacemos todos. Política partidaria hacen aquellos que militan en un partido político. Política pública es la decisión que toma un servidor público, que asume una responsabilidad de gobierno porque viene de un partido político que ganó las elecciones. Y eso tiene implicancias muy importantes. Porque cuando entonces hablamos de política, a lo que nos estamos refiriendo es que en la política lo que vamos a encontrar es la interacción entre diferentes organizaciones. La política implica que las organizaciones, y en este caso la que nos interesan son las organizaciones públicas, ¿ya? Las organizaciones públicas van a interactuar entre sí para poder lograr los objetivos de política pública, ¿ya? Que son las decisiones que tomaron los representantes de los partidos políticos cuando han asumido una posición de gobierno. Entonces, la interacción entre estas diferentes organizaciones públicas se produce sobre la base de dos cosas. Los intereses, porque el responsable de la organización pública tiene determinados intereses que pueden ser propios, a eso le llamamos agenda privada, o pueden ser intereses que están construidos sobre la base de un mandato que tiene la organización pública, y eso le llamamos agenda pública. Entonces, las organizaciones públicas que están a cargo de personas de carne y hueso, estas personas de carne y hueso tienen determinados intereses, que pueden ser intereses en una agenda privada o pueden ser intereses en una agenda pública. ¿Hay algo que obligue al representante de una organización pública a seguir los intereses en su agenda, de la agenda pública? En realidad, en la práctica, no. Básicamente, el representante de una organización pública tiene, entre comillas, cierta libertad para poder seguir los intereses en su agenda privada o en su agenda pública. Eventualmente, después, puede hacerse una rendición de cuentas para sancionarlo en el caso que siguió su agenda privada. Pero en estricto, al inicio, no hay manera de controlar si un representante de un organismo público sigue intereses en su agenda privada o en su agenda pública. Obviamente, el ideal, lo que debe ocurrir, es que siga intereses en la agenda pública, es decir, los intereses que guíen a este responsable del organismo público sean intereses que beneficien a todos los ciudadanos. Ese es en el ideal, pero no siempre pasa así, ¿ya? Y el otro punto es que este representante, el responsable de la organización pública, también tiene ideas. Es decir, esta persona de carne y hueso tiene ideas que pueden venir
sobre la base del ideario del partido político o ideas propias, formadas en su vida personal, formadas en su vida profesional, formadas sobre la base de las experiencias previas. Entonces, el responsable de una organización pública tiene intereses, que pueden ser público o privado, y tiene ya ideas, tiene una forma de mirar el mundo. En su imaginario ya hay construida una forma de mirar el mundo. Y esos intereses y esas ideas son las que le dan forma a la manera como interviene y cómo dirige la organización, porque son personas de carne y hueso, no son robots. Entonces van a funcionar sobre la base de sus intereses y sobre la base de sus ideas. Cada una de las organizaciones públicas que está inmersa en esta discusión política, sus responsables, sobre la base de sus ideas y sus intereses, interactúan entre sí para sacar adelante los objetivos de política pública. A esta interacción que hay entre los diferentes responsables de las organizaciones, a esa interacción eso es lo que se llama el proceso político. Es decir, el proceso político está formado sobre la base de ¿qué? ¿Qué cosa es el proceso político? El proceso político es la interacción entre las diferentes organizaciones públicas sobre la base de los intereses y las ideas que están en la cabeza de los responsables de las organizaciones públicas y de los servidores públicos que las integran. Entonces, el proceso político no es algo que ocurre en el aire, no ocurre en el éter, no ocurre en el vacío. El proceso político está formado concretamente por la interacción de las diferentes organizaciones que en la persecución de sus intereses sobre la base de sus ideas le dan forma al proceso político, ¿ya? Es algo concreto. Y en ese sentido, el proceso político es un aspecto que nosotros, o la literatura, le denomina al contexto político. Es decir, el contexto político está integrado, está constituido, está formado por el proceso político. ¿Y qué cosa es el proceso político? Es la interacción entre las diferentes organizaciones que sobre la base de sus intereses y sobre la base de las ideas le dan forma al proceso político. A eso le llamamos el contexto político. Y eso resulta muy interesante porque, como decía al inicio, el contexto político no es algo que ocurre en el aire. El contexto político nosotros lo podemos tangibilizar, lo podemos visibilizar, porque el contexto político es lo que llamamos el proceso político, ¿ya? ¿Y por qué es importante el contexto político? Porque cuando nosotros tenemos una adecuada descripción, una adecuada identificación del contexto político, las cosas pueden ir muy bien. Es decir, puede haber elementos que en determinado contexto político son posibles de que se realice. Entonces, un contexto político que es propicio para algunas iniciativas o un contexto político que es propicio para implementar determinadas medidas, hace que aquello que yo proponga, la ciudadanía lo considere un aspecto absolutamente relevante, qué es lo que hay que hacer, y entonces se pueden poner en práctica. Pero a veces ocurre que tenemos contextos políticos que son situaciones en donde yo propongo algunas ideas y la gente no está de acuerdo. Entonces, cuando yo no tengo una claridad sobre el contexto político, las cosas pueden ir muy mal. Las cosas pueden salirse totalmente de control. Y por eso es importante tener un adecuado mapeo del contexto político. Porque el contexto político es donde ocurre la acción. Es decir, la acción se da en este contexto político y a eso es a lo que le llamamos la arena. Es decir, como la arena del circo romano, el contexto político es la arena, es el espacio, es el ámbito en el cual se produce la acción en la política pública. Es decir, cuando yo tengo una acción, tengo una iniciativa, tengo una intervención que la quiero poner en práctica porque responde a mi estrategia para lograr los objetivos de política pública, esto tiene que tener en cuenta el contexto político en el cual voy a hacer realidad, voy a implementar esta acción, esta intervención. Hay contextos políticos que permiten hacer determinadas intervenciones y esa misma intervención en otro contexto político hace que esto sea materialmente inviable. Por ejemplo, nosotros imaginemos que queremos desarrollar una intervención
en donde estamos cambiando algo que puede ser un aspecto que resulta controversial, ¿no? Si nosotros tomamos elementos de la coyuntura en los últimos 2 años en nuestro país, un aspecto que resulta muy controversial es el tema de la unión civil, ¿no? Un aspecto que se viene discutiendo de manera reiterada en los últimos años y que está asociado a la posibilidad que 2 personas de un mismo sexo puedan tener un contrato en el cual haya un tratamiento que permita una participación a partir de una mirada en común de los bienes que tienen, ¿no? Cosa que ocurre en una condición de matrimonio civil, en donde dos personas de diferentes sexos tienen una propiedad común sobre los bienes que adquieren. Entonces, en el caso de las personas de un mismo sexo, esto no es posible porque no hay un marco legal que ampare una propiedad en común de personas de un mismo sexo. Y por eso se impulsa la posibilidad de que haya lo que se denomina la unión civil, ¿no es cierto? Este es un tema que genera una enorme controversia, porque en el imaginario de muchísima gente, basado en tradiciones, basado en prácticas religiosas, esta relación entre 2 personas de un mismo sexo en realidad es algo que no es percibido como un elemento normal, un elemento tradicional, un elemento común en una sociedad como la nuestra, ¿no? Discutir de este tema hace 10 años era materialmente imposible. ¿Por qué? Porque era un aspecto que simplemente no entraba en el imaginario de la ciudad, del ciudadano. Hoy día, 2016, es un aspecto que se viene discutiendo en los últimos año y medio, 2 años. Y es un aspecto que gradualmente cada vez hay una mayor aceptación por grupos cada vez más amplios de la sociedad peruana, en donde se puede discutir, de hecho ya se discute el tema de la unión civil, es un aspecto que se discute en los medios de comunicación y eventualmente mañana más tarde puede ser que incluso se apruebe esta ley de la unión civil en donde ya hay proyectos de ley en el Congreso de la República, ¿no? Un aspecto que es tremendamente controversial y que gradualmente el contexto político ha ido cambiando, en donde incluso no se habrá aprobado todavía el proyecto de ley, pero el tema se discute en la calle, se discute en los medios de comunicación, se discute en el Congreso. Quiere decir que ha habido un cambio en el contexto político, que un tema que antes estaba fuera de la agenda, hoy día está dentro de la agenda, ¿no? Tomemos un tema menos controversial. Por ejemplo, todo lo que significa la lucha contra la tala ilegal y contra la minería ilegal, ¿no? Tomemos puntualmente el caso de la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal es una problemática que se produce sobre todo en zonas amazónicas, en donde en terrenos que no está permitida la actividad minera, en muchos casos porque son zonas de bosque o son zonas protegidas, existen personas que actuando al margen de la ley desarrollan una actividad minera que además se desarrolla con prácticas que son tremendamente contaminantes y afectan al medio ambiente, ¿no? El Estado está tratando de implementar mecanismos para poder combatir esta situación que afecta importantes sectores en nuestro país. El impacto más severo y que ha tenido mayor difusión es lo que ocurre con la minería ilegal en la zona de Madre de Dios, ¿no es cierto? En las márgenes del río Madre de Dios y en una zona que está cerca de reservas nacionales que son reservas protegidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tema que en términos del contexto político es muy difícil que ocurra una posición en donde se acepte una actividad de minería ilegal como algo que debería permitirse, ¿no? Porque existe un gran consenso a nivel de la sociedad, más aún en estos tiempos de cambio climático, en donde debe protegerse el ambiente. Y en particular debe protegerse uno de los bienes que hoy por hoy se ha vuelto en un bien muy valioso de nuestro país, que es el bosque amazónico, ¿no? Por las situaciones que vivimos de cambio climático, esta situación del calentamiento global, de una acumulación de gases de efecto invernadero, los bosques amazónicos, los bosques en general en el Perú y los amazónicos en particular, se han convertido en un bien preciado, muy preciado, porque los bosques son una importante fuente de captura de carbono y al capturar carbono generan un efecto importante para reducir el calentamiento global y con eso reducir los efectos del cambio climático.
Entonces, toda aquella actividad que lo que hace es destruye los bosques, en realidad está destruyendo no solamente un patrimonio nacional, sino un patrimonio de la humanidad. Y está poniendo en riesgo el futuro de la Tierra en su conjunto. Por lo tanto, hay un gran consenso sobre el hecho que no se permita actividades que destruyen el bosque amazónico. Entonces, hay un contexto muy propicio para tener actividades muy firmes que van contra la minería ilegal, y por eso, de hecho, en los últimos años, lo que ocurre es que el Estado tiene una actividad persecutoria, utilizando, de hecho, a las Fuerzas Armadas para poder intervenir estas actividades ilegales que se producen no solo en la zona de Madre de Dios, sino hay otras zonas que se han detectado en el país donde ocurre esta actividad ilegal, y lo que se envía son fuerzas de élite del ejército, la marina y la policía para intervenir estas actividades y destruir esta infraestructura. Entonces hay un contexto político que permite el uso autorizado de la fuerza por parte del Estado para evitar este tipo de actividades que lo que afectan es el principal patrimonio, o uno de los principales patrimonios que tiene nuestro país, que son los bosques amazónicos. Entonces estamos hablando de un contexto que permite y que la población ve con buenos ojos que las Fuerzas Armadas, utilizando digamos, elementos que se utilizan en otros contextos para la guerra, se apliquen para poder evitar y eliminar todas aquellas actividades que afectan el bosque amazónico, ¿no? Entonces, los contextos son muy importantes porque hay determinados contextos que permiten actividades y que si el contexto cambiara, esa misma actividad no se podría aplicar en un contexto diferente, ¿no? Y por eso cuando hablamos de gestión estratégica, justamente la gestión estratégica tiene que ver con tener una clara identificación del contexto para ver si nosotros podemos llevar adelante las actividades que hemos planificado. O en todo caso, como vamos a ver más adelante, nosotros podemos hacer acciones para modificar el contexto que permita sacar adelante estas actividades que hemos planificado, ¿no? Entonces, el contexto es un aspecto súper importante, y en ese sentido el contexto político tiene que ver con estos tres elementos que planteamos. El contexto tiene que ver con la distribución del poder. ¿Quién tiene poder para qué? Ojo, que a veces es un poder que no es visible, ¿no es cierto? A veces el poder no está necesariamente en aquella persona que tiene la responsabilidad desde el gobierno, no es aquel que está sentado en la posición que le permita tomar decisiones. A veces es un poder que es no visible, es un poder que está detrás de bambalinas, pero que tiene la capacidad para poder incidir sobre las decisiones. Lo segundo es el tipo de organizaciones involucradas y los intereses. Ya habíamos mencionado cuáles son los intereses que guían a las organizaciones públicas involucradas. ¿Son intereses que están en la agenda privada o en la agenda pública? El conocer cuáles son los intereses que guían a las organizaciones públicas, a los responsables de las organizaciones públicas, es un aspecto importante para tener claridad sobre el contexto político. Y también el elemento que se denomina la institucionalidad. ¿Cuáles son las reglas que permiten la interacción entre las diferentes organizaciones? ¿Cuáles son estas reglas formales que están en las leyes o estas reglas informales que gobiernan la interacción entre los diferentes participantes? Es un aspecto que es importante conocer para tener adecuadamente visible el contexto político, ¿no? ¿Por qué? Como ya hemos mencionado, porque el contexto político genera tres cosas, o define tres cosas. El contexto político es el que define la conveniencia, define la efectividad y define la posibilidad de sacar adelante las intervenciones o las acciones que hemos definido, que hemos determinado, ¿no? Entonces, es el contexto político que ve si aquello que queremos hacer es conveniente, aquello que queremos hacer va a ser efectivo y aquello que queremos hacer va a ser posible, ¿ya? Entonces, por eso el contexto político es el que define las acciones. Ahora, cuando hablamos de contexto, ¿cuáles son los elementos concretos que tenemos que tener en cuenta? Primero, y es lo más interesante, es que el contexto se puede mapear. Yo puedo caracterizar, puedo mapear el contexto político, lo cual resulta extremadamente útil, porque es algo que me permite ver efectivamente cómo es que yo puedo interactuar con el contexto para poder hacer realidad aquellas acciones que he planificado. ¿Y cómo se mapea? Se mapea teniendo claro quién tiene el poder,
se mapea teniendo claro cuáles son las reglas y finalmente se mapea teniendo claro cuáles son las organizaciones involucradas. Es decir, yo tengo que saber qué organizaciones están involucradas, qué poder tienen, cuáles son las reglas de juego, y con eso voy a poder lograr mapear el contexto o la arena en la cual yo me estoy moviendo, ¿no? Hay otros tipos de contextos, sin duda, pero el que a nosotros más nos interesa es el contexto político, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que el contexto es complejo, el contexto es multidimensional, es una arena que está en permanente movimiento, ¿no? Entonces necesito tener mecanismos que me permitan hacer ese seguimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que tener claro? Lo que tengo que tener claro cuando hablamos del concepto, del contexto, lo que es relevante, es primero establecer cuál es el propósito. Es decir, en las organizaciones que están involucradas, lo que yo tengo que definir es qué propósito tienen estas organizaciones en esta arena, en este contexto en el cual nos estamos moviendo, en el cual en el contexto que estamos viviendo. ¿Cuál es el propósito que tienen estas organizaciones? ¿Qué quieren lograr? Y lo segundo es cuál es su posición frente a esta acción que yo estoy planteando o que yo pienso plantear. ¿Cuál es la posición que tienen con respecto a esta intervención que yo quiero realizar? ¿Cuál es la situación actual que tienen estas organizaciones? Es decir, yo necesito tener claro el propósito de las organizaciones y la posición que tienen estas organizaciones para poder tener un adecuado mapeo del contexto, ¿no? Ahora, hay varias metodologías para poder hacer el mapeo de contextos, ¿no? Y aquí yo quiero llamar básicamente la atención sobre una, que es lo que se llama el análisis de actores, o también se le denomina el mapeo de stakeholders, ¿no? Stakeholder es un término que en realidad no tiene traducción al español, es un término en inglés, ¿no? Y una forma más o menos de poder traducirle es todo aquel que tiene vela en este entierro. El stakeholder es aquel individuo o aquella organización que de alguna u otra manera tiene que ver con el tema que yo estoy tratando, tratando de aplicar, de intervenir, de materializar, de hacer realidad. Entonces, el mapeo de stakeholders es una de las metodologías que se utiliza para poder hacer un mapeo o una caracterización o una identificación del contexto político, ¿no? El mapeo de stakeholders o análisis de actores básicamente implica tres actividades, ¿no? La primera actividad está referida a, una vez que yo he elaborado la lista de actores que son relevantes, yo lo que tengo que identificar es cuáles son el propósito o la posición que tienen estos actores con respecto al tema que yo quiero atender o a la actividad que yo quiero realizar, materializar, ¿no? Y esto se hace sobre la base de un trabajo de gabinete. Es decir, yo empiezo a recolectar cuáles han sido las posiciones, qué declaraciones han dado los actores sobre el tema, qué columnas de opinión han escrito sobre el tema, qué han dicho sobre el tema en entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo de gabinete para reconstruir qué cosa es lo que piensan sobre el tema. Lo segundo es ir a preguntarles directamente. Dígame, ¿qué cosa piensa sobre esto que queremos hacer? Para poder recoger un poco sus declaraciones, sus impresiones, sus puntos de vista sobre eso que queremos hacer. Y lo tercero es preguntarle a otros actores, oye, este actor me ha dicho tal cosa, ¿me está diciendo la verdad o no? ¿O está dándome una opinión parcial o una opinión en realidad distinta a lo que él cree? Para poder de alguna manera merituar, evaluar si lo que me ha dicho es algo que en realidad refleja su punto de vista o lo que ha buscado es tratar de despistarme, entre comillas, ¿no? Entonces, con estos tres elementos, lo que ha escrito, lo que me responde y lo que otros piensan con respecto a lo que me ha respondido, es que yo construyo una suerte de perfil del actor y trato de identificar, bueno, estas son en realidad las ideas que tiene con respecto a esta iniciativa, a esta intervención, a esta acción que yo quiero realizar. Y con este mapeo de actores yo puedo tener una adecuada caracterización de lo que corresponde al contexto político y que es el punto de partida para la iniciativa o intervención que yo quiero hacer. Es decir, teniendo claridad sobre el contexto político, yo puedo ver si es pertinente o no esa iniciativa que yo quiero llevar a la práctica. Hay que tener en cuenta que el contexto político es dinámico, no es estático. Una vez que yo he empezado a desarrollar mi estrategia para poder implementar las acciones que estoy pensando
y que forman parte de mi gestión pública, el contexto político puede cambiar. Entonces yo necesito tener la capacidad para hacer un permanente mapeo de los actores, para ver cómo va evolucionando su punto de vista, mientras yo voy desplegando la estrategia que me permite lograr mis objetivos de política pública. Y ahí en realidad es cuando hablamos de gestión estratégica, ¿no? Por eso es que la gestión estratégica es un elemento que, como vamos a ver más adelante, es una forma de gestionar el Estado, pero es una gestión estratégica que me permite desplegar la estrategia que presenté para lograr los objetivos de política pública, pero ocurre en una arena, ocurre en un espacio, y ese espacio, esa arena, es a lo que se llama el contexto político. Muy bien, entonces con esto culminamos los contenidos que tienen que ver con el módulo 1 y vamos a pasar a continuación a desarrollar los contenidos referidos al módulo 2, donde nos vamos a concentrar en el concepto de gestión pública. Gracias.